Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta reunión. La autoridad tuya, Señor, en nosotros, poderla recibir y en Cristo obedecer, es poder y bendición. Háblanos, Señor. Toca nuestros corazones en el poderoso nombre de Jesús. Dirígenos, enséñanos. Que sea tu palabra lámpara a nuestros pies. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Pedimos un cerco de ángeles alrededor de este lugar. Que sea tu Espíritu Santo en mí y no palabra de hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de autoridad, vamos a ir al libro de Romanos. En el capítulo 13, dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores. Amén. Romanos 13:1. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Toda la autoridad la pone Dios. Amén. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, se opone a lo establecido por Dios. Resiste a lo establecido por Dios. Y los que resisten, los que se oponen, los que no quieren caminar bajo esa autoridad, dilo conmigo, acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué significa eso? En todo les va mal. En todo lo que hagan les va mal. Por el hecho de brincarse la autoridad. Cuando tú llegas a una iglesia, lo primero que tú tienes que hacer es averiguar quiénes son tus pastores y tus líderes a los que te tienes que sujetar. Porque no son la autoridad puesta por ellos mismos, son la autoridad puesta por Dios, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, profetas, para que puedan dirigir al pueblo hacia la tierra prometida. Esa es la autoridad, aún en la iglesia cristiana, es súper importante para que te vaya bien en todas las cosas. Cuando tú llegas a una iglesia, el púlpito, el pastorado, tú no tienes que ver a la persona que está hablando, sino a Dios que está hablando a través de la persona. ¿Por qué? Porque estamos usando la Biblia. Estamos usando la palabra. Amén. Es importante que traigas donde escribir. Es importante que traigas. Tú tienes normalmente preocupaciones y cuestiones en el día. Tienes que apuntar. No tienes tú la mente poderosa para grabarte todo lo que se habla, ¿verdad? Amén. En Tito 3:1, el libro de Tito, Pablo le dice a Tito, recuérdales, Tito, que todos ellos se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, y que obedezcan. Amén. Y que estén dispuestos a obedecer a toda buena obra. Si tú eres una persona que no estás dispuesto a sujetarte a la autoridad de Dios en primer lugar, a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia en segundo lugar, a la autoridad que está en la calle, policías, ejército, leyes, etcétera, tú eres un hombre que va a tener muchos contratiempos. Quizá ni termines de correr la carrera y pierdas la vida por tu rebelión. Entonces Dios está pidiéndole desde el principio a la gente que se sometiera a su autoridad, que no decidiera por su propia cuenta, para que les vaya bien en todo. En Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, de hecho, no traer dónde escribir ni apuntar es una rebelión a la autoridad, porque se ha dicho 100 veces. No apunto porque no me da la gana. Amén. Eso se llama rebelde. Ya tienes problemas.
Estás traumado en unas cuestiones que te pasaron de niño, te sentaban a hacer la tarea y tú no querías. Entonces ahora no te digas cristiano, llámate traumatizado. Pero espero que hoy te liberes. Dile a tu vecino, hoy espero que hoy se te quiten los traumas. Así me decían en la escuela, pastor, de traumas. Primera de Pedro 2:13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. No solo la iglesia, no solo a Dios en primer lugar, tu iglesia, tu relación con el cuerpo de Cristo, que es lo que está formando tu carácter, sino también a toda institución humana. Sea a tu presidente, sea a tu gobernador, sea a tus senadores, eso significa al rey. Y verlo como a superior. Sujetarte en el 14 a los gobernadores como por Dios enviados para castigar a los malhechores, a los rebeldes y para alabar a los que obedecen, a los que hacen el bien. Es una decisión tuya. No tengo nada que ver con eso. Tú sales en tu carro, aquí hay gente que está en el cuerpo de policía, tú sales en tu carro y dice máximo 60, tú quieres ir 80, ticket. Tú sales en tu carro y te hay una ley que dice no puedes estar hablando por tu celular a menos que sea por Bluetooth. Tú estás con tu celular y el de ladrillo porque tú eres el guapo. Con las dos manos lo estás agarrando. O eres más guapo, estás tan lindo que en las redes sociales estás a cada rato mandándote fotos. Dile a tu vecino, con lo feo que estás ahora, tú unas 1000 fotos al mes, amigo. No estés tomando tantas fotos. ¿Qué van a pensar? Que estás medio raro. ¿Se toma más fotos los hombres que las mujeres? Por favor, dile a tu, oye, sé hombre. Obedezcan y les va a ir bien. Amén. En el 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, sujetarse a la autoridad. Obedecer, ser bendecido. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo las cosas bien, sujetándote a la autoridad, hagas callar la ignorancia de los hombres rebeldes, los insensatos, los que tienen cualquier pretexto para no ser cristianos. No, porque en realidad se piden diezmos y porque y cuando tú llegabas a la cantina no te pedían dinero para tomar y para emborracharte. Y si ibas a lugares de mujeres no te pedían dinero. No te volvías muy caritativo. ¿Sí o no? Tanto soy así con una mirada de hipócritas que no pueden. Yo solo iba al zoológico, sí, yo sé. Yo sé. Seguimos. Dice el 16 que seamos libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo que le da la gana, para ser rebeldes, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y en el 17 dice, honren la autoridad de todos. Amen a sus hermanos en la iglesia. Teman a Dios y honren a su presidente. Tú no puedes hablar mal de tu autoridad. Es que a ti no te corresponde. Dios pone las autoridades que se merecen los países. Toda autoridad es puesta por Dios. Léelo en la Biblia. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estén sujetas a sus esposos. Es un mandato de Dios tu sumisión a tu esposo. No es porque tu esposo le da la gana. Es porque Dios se lo exigió al hombre. Ser cabeza de su casa. Ahora, ningún hombre va a recibir la sujeción de su esposa si él mismo no está sujeto a Dios. Porque la sujeción de tu esposa es fruto de tu sujeción a Cristo. Yo no tengo que llegar a mi casa y patear la puerta. Esther, me tienes que obedecer a partir de hoy. Porque eso dice la Biblia. No. Ella si me ve a mí caminando en el Señor, ella se sujeta a mí. Cuando tu esposa no esté sujeta a ti, es el reflejo de lo que tú no estás sujeto a Cristo. Amén.
Eso es nuevo, solo lo he dicho aquí como 7,000 veces. ¿Verdad? Nuevo. Seguimos. Entonces, las mujeres estén sujetas a sus maridos para que también esos diablos, no nos dice eso, pero los que no creen a la palabra, los incrédulos, los rebeldes, sean ganados sin palabras por la conducta de sumisión, de obediencia de sus esposas. No porque se lo merece. Es que no se lo merece. No estamos hablando de que se lo merezca. Estamos hablando de obedecer a la autoridad. Amén. Considerando que estos impíos que se van a convertir les puedan ver a ustedes con una conducta casta, que se vistan decorosamente y de respeto, que los están respetando a ellos. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Para que tu casa no esté dividida, para que tu casa prevalezca. ¿Sí o no? Dice, casa dividida no prevalecerá. Es Marcos 3, y ahorita te doy el versículo. Marcos 3, 24, 25. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede prevalecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Marcos 3, 24 y 25. Amén. En 1 de Pedro 3:7 también Dios le da un mandato al hombre. 1 de Pedro 3:7. Y ustedes, así como mandó a la mujer a tener una conducta digna y de respeto hacia su esposo, también al hombre Dios le manda, ustedes maridos vivan con ella sabiamente, dando honor a su mujer, trátenla bien, ámenla, cuídenla. Digan amén, varones. Sí, dice. Trátenla con respeto, trátenla con cariño. Puedes llamarla gorda, preciosa. No, no tanto, pero. ¿Sí o no? Hay que ya, dice, denle honor como vaso frágil, como a coheredera, la que hereda junto contigo la gracia de la vida, para que las oraciones de nosotros los hombres no tengan estorbo. Dios nunca te va a oír si estás maltratando a tu esposa. Dios nunca te va a oír si no amas a tu esposa. Dios nunca te va a oír si no cuidas a tu esposa. Dios nunca te va a oír si no eres de bendición a tu esposa, si no le muestras un testimonio de obediencia a tu esposa. Nunca vas a prosperar. Ahora, desde el principio, y lo hemos leído muchas veces, en Génesis, Dios establece toda la tierra, todo el universo, por su palabra, que tiene autoridad y poder. Amén. Todo tiene, lo que habló Dios fue para crear, y tiene autoridad y tiene poder. Autoridad porque lo habla Dios, y poder porque los hechos lo demuestran. Todo lo que Él dijo se hizo. Amén. Dice, hagamos al hombre, y se hizo al hombre. Necesitamos una ayuda idónea para el hombre, se hizo a la mujer. Ahora, allá en Génesis 2, ya que el hombre estaba formado, dice el 2:8, desde el principio Dios le entrega y le delega autoridad al hombre. Esto es lo que vas a hacer aquí en el huerto. Amén. Dios plantó un huerto, Dios hizo nacer en el 8:9, estamos en Génesis 2:8 y 2:9, Dios hizo nacer todo árbol, rico a la vista, bueno para comer, el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que estaba también a un lado de él. Y había ríos, y había piedras preciosas, dice el 15, Génesis 2:15. Tomó pues Dios, ¿quién lo tomó? Tomó pues Dios al hombre, amén, y lo puso en el huerto del Edén. Le delegó la autoridad para manejar el huerto. Lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo cuidase. Amén. Dilo, y mandó Dios al hombre diciendo, y le dice con autoridad a lo que él tiene derecho y a lo que no tiene derecho. Lo que debe de hacer
y lo que no debe de hacer, un mandato, ¿no? Le delega autoridad, le da autoridad para probar, dilo, para probar su obediencia. Dice al hombre, mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comas, ciertamente vas a morir. El día que tú menosprecies lo que yo te estoy diciendo y te pases por encima de la autoridad con la que yo te estoy hablando, vas a morir. Vas a morir. El día que él comas, dice, del árbol, de todo árbol puedes comer, el 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y dijo Dios al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, voy a traer a su mamá para que le ayude. Esto estaría loco Adán, no, trae mi mamá. ¿Cuántos hombrecitos que crees tú que yo conozco que cualquier perreta con su esposa, ¿dónde van? Con su mamá. No importa si son gorilas de gimnasio, no importa si son viejos, jóvenes, ¿dónde van a refugiarse? Con su mamá. Dilo, aquella que les consiente todos sus caprichos y malcriadeces. ¿Por qué no van ni con el papá? Van con la mamá. No van con su pastor, van con la mamá. Cuando están haciendo perretas, ¿dónde van? Con la mamá. Violando todos los principios bíblicos, toda la autoridad que les delegaron. Y obviamente tu esposa jamás te vuelva a respetar, porque sabe que se casó con un niño. Dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y le trajo una esposa. Amén. Ahora, en el 19, en el 20, Dios formó de la tierra bestias, aves, y las trajo a Adán para que les dé nombre. Le delegó la autoridad a Adán de darle nombre a todo lo creado. Esto se va a llamar jirafa, este se va a llamar esto, se va a llamar a todo. Adán tenía esa autoridad. En el 20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave, a todo ganado, mas para Adán no se halló la ayuda idónea, ¿no? Entonces Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de su costilla Dios le trajo al hombre una mujer, una esposa. Y la trajo al hombre diciendo entonces a Adán, ella es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del hombre fue tomada. Apunta esto. Al hombre Dios le delegó autoridad. A la mujer Dios le mandó someterse a la autoridad de su esposo, que a la vez era la autoridad de Dios. Al hombre Dios le delegó autoridad. A la mujer Dios le mandó a someterse a la autoridad de su esposo, que es la misma autoridad de Dios, porque Dios se la dio. Amén. No tiene pretexto la mujer para no someterse a la autoridad de un esposo cristiano, a menos que sea una bruja y una rebelde. Es todo. Así de sencilla la definición. Dice que la rebelión es como pecado de hechicería. Entonces te vuelves una bruja cuando te dicen una cosa y tú haces otra. Dile a tu vecino, oye, nos encanta eso, ¿verdad? Normalmente. Entonces, el 24, dile, puedes sacar tu pañuelo para llorar, por tanto dejará el hombre a su papá y a su mamá. En la parte de mamá puedes llorar. ¿Sí o no? Por tanto dejará el hombre a su papá, a su mamá, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola persona. Amén. Estaban también desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque eran inocentes. Ahora, ¿qué sucede con Eva? Eva no se sujeta a Adán. Adán no está pendiente de ella en la autoridad que Dios le había dado y se rebelan a la autoridad de Dios. Comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y mueren espiritualmente. Vamos a leer paso a paso, ¿no? Esto. Primero, perdieron su inocencia.
Vamos a leerlo. En el 3:7. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y ahí perdieron su inocencia. Miraron la desnudez de cada uno. Adán no cuidó la autoridad delegada por Dios, no cuidó la autoridad que recibió de Dios en cuanto al huerto, en cuanto al árbol de la vida y al árbol del bien y del mal. Dios se lo había ordenado, Dios se lo había mandado, tuvo rebelión contra la autoridad. Tampoco cuidó a su esposa. No la cuidó. Eva no respetó someterse a su esposo, no respetó la autoridad que su esposo recibió de Dios, le falló a su esposo y a Dios. Cuando una mujer no obedece la voz de su esposo, estamos hablando, vamos para no entrar en una confusión, hoy estamos hablando de hombres sujetos a la autoridad de Dios. De ese tópico estoy hablando hoy. Cuando una mujer, llamándose cristiana, no se sujeta a su esposo, está rebelándose contra su esposo y contra Dios. Porque esa autoridad Dios se la dio al esposo para hacerle bendición al esposo. Y lo vamos a leer. ¿Tiene sentido? Ahora, yo no voy a hablar de un hombre que es un borracho, un degenerado, un loco, un perverso, y le dice a su esposa, sujeta, te voy a venir a tomar con 20 hombres a la casa para que te vayas con uno de ellos cualquier día de estos y te mate. Eso es una locura, pero está sucediendo en todas partes del mundo. Ahí no puede haber una sujeción. Ahí seguramente te vas a acordar que tu mamá te dijo no te cases con ese sinvergüenza. Y tú fuiste y te casaste con él. Ahora tienes que doblar rodilla, entregarte a Cristo y clamar con una conducta casi respetuosa, siendo tú ya cristiana, 1 Pedro 3:1, para que él se convierta. Y a ver si Dios te lo concede. Perdieron su inocencia, se vieron desnudos. Número 2, se escondieron. Dice Génesis 3:8, cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron. Cuando un hombre es rebelde, apunta a eso, cuando una mujer es rebelde, se esconde de la presencia de Dios y por eso no vienen a la iglesia. Oye, ¿por qué no viniste el viernes? Lo que pasa es que estábamos, endemoniados. Es lo que hay que decir. Ya cuando me digan, ¿y por qué no viniste el viernes? Porque no, pues estás endemoniado. Rebelde contra la palabra que iba a salir del púlpito. Y nunca te olvides de esto. Dile a tu vecino, hermanito, mi amado, en quien tengo complacencia. Quizá hoy te iban a dar la palabra para salir de tu problema. Que es cómo dejar de estar endemoniado como esposos. En casa. ¿Cómo dejar de estar endemoniados? Entonces se escondieron. El rebelde, cuando están rebeldes el hombre y la mujer, los dos se esconden. No voy al servicio hoy viernes porque no me siento con ganas. Qué bueno que tu cristianismo se basa en tus ganas. Yo creí que se basaba en tu fe. Si se basa en tus ganas, esta no es tu iglesia, esta es una iglesia de fe. Esta es una iglesia donde todos hemos rendido nuestra vida a Cristo y queremos que Él sea nuestra esperanza y gloria. Amén. Entonces se escondieron de Él. El hombre y su mujer se esconden de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Después, el hombre y su mujer, te voy a dar el otro punto, se llenaron de miedo. Ahí lo dice. Dice 10. Desde el 9. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Porque a él le había delegado la autoridad para que su esposa se sujete. Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Cuando tú eres un rebelde, te vuelves un hombre lleno de temores. Y una mujer no soporta un hombre medroso, pusilánime y llorón. Eso está supuesto a ser un bebé de 1 año, de 2 y de 3. Porque ya hasta de 5 hay que dar una nalgada para ponerlo a dormir. ¿Verdad? Ahora imagínate con 5, o sea 55. Lloriqueando, llorando, haciendo perretas.
diciendo que nada en la vida es justo. ¿Nunca has oído a Don Justicia hablando? La vida no es justa. Dile, no es justa. En verdad que todos debíamos estar en el lago de fuego, pero Dios mandó a Jesús para que seamos salvos. Y Él es nuestra justicia. Pero si tú ni en eso caminas, la vida no es justa. Tremendo, ¿verdad? Seguimos. Se llenaron de miedo. Antes no lo tenían, puedes leerlo, no había miedo. Y empezaron a autojustificarse. Yo no fui, fue Tete. No dice eso, pero dice, yo no fui, fue mi esposa. No, pero yo no fui, fue la serpiente. Yo no fui. ¿Nunca has oído yo no fui? Oye, hermanito, te veo mal. Sí, pero no soy yo, es mi esposa. Sí, pero tu esposa es reflejo tuyo. No, pastor, porque no tengo dinero. Ven acá, y cuando tú tienes dinero, tu glorioso diezmo, ofrenda a la casa de Dios, ¿cuánto ha sido? Dice, nada. ¿Para qué vas a tener dinero? ¿Para seguir siendo un egoísta? ¿Un malvado? ¿Un avaro? ¿Un loco? ¿Un tipo que vive para él? Dios no está comprometido con tu locura. Dios está comprometido con el que le obedece. Desde Deuteronomio 28 puedes leer para que te quede claro del 1 al 14. Y todo aquel que escuche mi voz y la ponga por obra recibirá canastas llenas, arteza de amasar, será bendecido en todos sus hijos, su casa, su familia, donde viva, donde llegue, donde entre, librado de sus enemigos, será cabeza, no será cola. Pero, Deuteronomio 28:15, el malvado, el que no escucha la voz de Dios íntimamente, tendrá y se dispara más de 50 maldiciones. Entre ellas tendrás casa y no la vivirás. Tendrás esposa, pero ella se dormirá con otro. Tendrás hijos, pero no los verás. Tendrás, mirarás de día y estarás como un ciego, no podrás ver. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Todo empieza desde el huerto. Entonces, un gigante para vencer en un ser humano, ¿cuál es? Obedecer la autoridad de Dios. Ese es el gigante. Ese es el Goliat. No desde el huerto, desde los cielos. Satanás quiso ser mayor que Dios y fue tirado a la tierra. Y cuando el hombre fue puesto en la tierra, engañó al hombre para mandarlo al mismo infierno donde va a estar él. El gigante de todos nosotros, los seres humanos, es obedecer, sujetarnos a la autoridad de Dios. Y como nadie pudo, por eso vino el santo, el puro, el inocente, y fue crucificado por nosotros. Y gracias a que resucitó, y por esa única y exclusiva razón, ahora en Él tenemos vida eterna. ¿Y qué tengo que hacer? Cree y sométete a Jesús. Toma tu cruz, niégate a ti mismo, síguelo día a día. Van a tener problemas después de esta prédica, se los garantizo. Los que vinieron y los que se quedaron en casita a seguir inventándose cuentos del centro del infierno. De ahí vienen. Ojalá no te contaminen a ti y te maten también espiritualmente. Pues hay padres especialistas en descarriar a sus hijos. Dice el Señor, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué perdiste tu inocencia? ¿Has comido 3:11 del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste. Qué hombría, ¿verdad? Dile a tu vecino, oye, qué hombría, ¿verdad? Así pasa en mi casa hasta ahora, pastor. Cualquier cosa yo culpo. ¿Qué se tiene la culpa? La gordita. Qué tremendo, ¿ah? La mujer que me diste fue ella, la compañera. Ella me dio del árbol, además ella me dio de comer. Eso no ha cambiado mucho, ¿verdad? Casi la gran mayoría de los que llegan a la iglesia, su mujer los mantiene. Por culpa de Eva. También tú puedes decir, es por culpa de Eva. Ella le dio de comer. Y entonces le dijo Dios a la mujer, ¿y qué es lo que tú has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente. La serpiente me engañó. No fui yo, fue la serpiente.
Qué tremendo, ¿eh? Dice el Señor, ahora, en el 16, mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus partos, en tus maternidades, cuando tú tengas un hijo. Con dolor darás a luz. Y además tu deseo será para tu marido, ya que no te sometiste a una autoridad. Tú no te sometiste, pero tu marido se hizo al loco, como diciendo, yo no sabía. Bueno, ahora no solamente tu deseo será para tu marido, sino él se ocupará de ti. Él se enseñoreará, es una traducción. No es que el hombre, porque ahora Dios dijo, no. Ahora él tiene la obligación de cuidarte, de protegerte y de amarte. Ahora se lo voy a imponer como obligación. Y eso lo puedes ver en Efesios 5, del 23 en adelante. Lo puedes ver en Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Y por ahí hay otros en 1 Corintios 7, quizá habla un poquito del matrimonio. Déjame certificarte esos versículos. Bueno, no sea que vayas a leer uno que diga y que deje su mujer. Eso dijo el pastor. Sí estamos emprendiendo algo hoy. Sí, primera de Corintios 7, el llamado, el matrimonio, votos matrimoniales, etc. Amén. Vamos a aterrizar este mensaje, vamos a irlo terminando. Cuando tú decides rebelarte a la autoridad, empiezas a culparte, todo empieza a ir mal en tu casa, empieza la escasez. Y yo no sé por qué tienen la ilusión de decir, pastor, ¿sabe qué? Cuando yo gano, no diezmo, no ofrendo, no vengo, no esto. ¿Sabe cómo la paso en la calle? Chévere. Cuando tengo ya cara que me pasó un coche de arriba y abajo, regreso. Y entonces le hago la pregunta, ¿por qué Dios no me ha bendecido? ¿Sabe lo que yo hago ya con esa gente? Los meto un psiquiatra. Están endemoniados. No, pastor, sí. Si yo recibo la palabra de Dios, la ignoro, la pisoteo, soy un transgresor, soy un rebelde a la autoridad del Señor y todavía estoy esperando que me vaya bien, yo ya perdí totalmente la cordura. Estoy atado. Estoy sujeto a locura. Es un espíritu. Pastor, ¿qué cree? Hice todo mal y me fue mal. ¿Tú te imaginas que me vienen a decir eso? ¿Eso me dicen? Cita con el pastor. Miami, esta semana. Pastor, en mi corazón hay un amor que yo quiero decir quién es. Y dice el pastor, vamos a checar a Romeo, porque ya sale un enamorado, ¿no? Que va a buscar, va a ir en pos de Julieta. A ver, de Romeo. Sí. ¿Cuánto diezmó Romeo todo el año pasado? Nada. ¿Cuánto ganó Romeo? $100,000. Cuando llega a la reunión, el pastor le dice, ¿tú piensas que yo puedo entregarte a ti una muchacha que va a caer en manos de un egoísta? ¿De un rebelde? ¿De un transgresor de la autoridad? No lo puedo hacer. Y como en lo básico, tú ni siquiera tienes la responsabilidad de tomar carga del lugar donde tú has sido bendecido, tienes muchos años allá, has sido restaurado, has sido... No lo hagas por mí, porque tú mañana te vas de la iglesia. Hazlo por ti. Hazlo por tu
propósito en Cristo. Así estábamos la gran mayoría, fuera de orden. Y después venimos a preguntarle al pastor o a la esposa, oye, ¿por qué? ¿Por qué eso a mí? Nunca te has preguntado, ¿por qué? Si todo el año pasado, todo lo que gané, no di nada, ¿por qué? Dios tiene las ventanas cerradas en los cielos. Dice que había hace mucho tiempo, estaba frente al zoológico de esta ciudad, había un manicomio. Y salían los muchachos a las rejas y todo hace muchos años. Yo tengo 60 años, hace 50. Y uno de los carros que estaban estacionados para salir del zoológico se da cuenta que se le rompió una goma, una llanta, y le hace falta, tuvo que romper unos tornillos, se les de esa llanta para sacarla, porque se enchuecó, porque todo. Y finalmente cuando saca las tuercas, baja la llanta y la va a poner, la cámara, la refacción, no tiene tuercas. Y estaba uno de los pacientes en la reja, dice, Don, señor, dice, ¿qué pasó? Dice, ¿y por qué está usted detenido? Porque no tengo tuercas. ¿Y por qué no le quita una tuerca a las otras 3 llantas y se las pone? Ah, pues sí, ¿verdad? Puso la llanta, quitó una tuerca de 5/4, 5/4, 5/4 y ya tiene 3 estas para llegar al mecánico, ¿no? Dice, oye, déjame hacerte una pregunta, si tú estás en un manicomio, ¿por qué tú puedes? Ah, dice, porque yo estoy aquí por crisis nerviosa, no por estúpido. Me dan crisis, pero estúpido yo no soy. Entonces yo te hablo, y te hablo, y te hablo, y te hablo, y me dice al rato, ¿qué crees? No me va bien, no diezmo, pero no me va bien. ¿Qué será? Y cuando me va bien, y de vez en cuando mando un sobrecito, aunque sea por correo, entonces me desaparezco 6 meses de la iglesia también. ¿Qué será? Dile a tu vecino, ¿qué será eso? ¿Qué será? ¿Sabes cómo se llama eso? Iniquidad. Si uno dijeron, será un estúpido. No. Iniquidad, maldad, transgresión, rebelión, estar atado, una atadura. Dice luego, el hombre, Dios ahora lo manda a cuidar a su esposa, a enseñorearse, según aquí la traducción, que es alimentarla, mandarla, cuidarla. Ya no puede darse el lujo como hizo Adán con Eva, que no estuvo pendiente. Finalmente, ambos, en Génesis 4, 22, ambos fueron echados de la presencia de Dios, de las bendiciones que Dios les había dado en el huerto, fuera del huerto. Dice Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, se lo está diciendo a Cristo y al Espíritu Santo, conoce el bien y el mal, ahora pues que no coma, que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Dios del huerto del Edén para que ahora labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues al hombre y puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Déjame decirte que así como a la mujer le dijo lo de sus preñeces, en el 3:17 al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de su mujer, Génesis, comiste del árbol que yo te mandé, diciendo que no comas de él. Por esa transgresión a mi autoridad, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor vas a comer de ella todos los días de tu vida hasta que mueras.
aún haciendo las cosas bien, siempre vas a estar pasando pruebas en tu fe. Lo dice Santiago, gozaos cuando halléis en diversas pruebas. Espinos y cardos te producirá la tierra. Vas a trabajar para que te dé comida y te va a producir espinos. Comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que mueras, hasta que regreses al polvo. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Yo te quiero preguntar a ti en esta noche, ¿cómo está tu vida y tu conocimiento de la autoridad que Dios te ha dado como cristiano y de tu conocimiento de cómo la estás ejerciendo? Porque no es un asunto mío finalmente. El asunto mío es traerte la palabra. El asunto tuyo es recibirla. Y esperar que haya un fruto apacible en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo. ¿Por qué? Porque te estás sujetando a la autoridad de Dios, que es la Biblia. Un rebelde está fuera de la presencia de Dios. Un rebelde, si tú lees después lo que sucedió, tuvieron hijos y el hijo mayor, Caín, mató a su hermanito Abel. Si tú lees primera de Juan, en la primera carta de Juan, 3:12, está hablando Juan del mensaje de todo, que nos amemos unos a otros, y dice primera de Juan 3:12 que no seamos como Caín, porque le pertenecía al maligno. La rebelión de Adán y de su esposa Eva entregaron a su hijo Caín al maligno. Se sintió con derecho el diablo de agarrar a su hijo mayor. Ejemplo, Isaac, que se ha tomado por la rebelión de sus padres para ser un pandillero y un hombre homicida. No como a Caín, que era del maligno y mató a su hermanito Abel. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran obras justas. Quiere decir, esto es bien importante y lo estaba explicando nuestro pastor Molina en Miami. Cuando vino la provisión, Caín no llevó inmediatamente lo bueno, sino que primero escogió esto, otro, y de lo que le quedó, llevó. Cuando vino la provisión de Abel, él dice que dio sus primicias. Y te voy a dar un ejemplo. La gente está trabajando, viene la semana y dice, tengo que pagar tal cosa, tengo que pagar. Ay, si queda ahí, ay, le doy ahí lo que quede. Estás haciendo de lo santo lo común. Y estás poniendo lo común por encima de lo santo. Pastor, porque si el diezmo, si el antiguo, si el nuevo, si el moderno, si el no sé qué, lo que se te pegue la gana. Yo nada más te estoy diciendo lo poquito que yo entiendo, te lo estoy contando. Y es verdad, en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo, se habla de darlo todo. Así que puedes meter, así como dabas en la cantina tu cheque, lo puedes meter igual. Si quieres yo te bailo un poquitito, para crear ambiente mientras tú pones tu sobre acá. Yo puedo bailar también. No lo ve tan bien, pero sí puedo. ¿Ok? Pretextos, argumentos, tonterías. Dile a tu vecino, oye, no nos cansamos de hablar tonterías. Pastor, cuando yo iba a los centros nocturnos, pues me compadecía ver esas muchachitas con poca ropita y yo pues les ofrendaba 500 pesitos. Qué tiernos, ¿ah? ¿Y tu esposa? Sin ropa. Tremendo, ¿ah? Mi esposa no me bailaba, no. Te lava, te plancha, te cocina, te soporta, esto. Tremendo, ¿ah?
¿Viste que éramos unos endemoniados gadarenos nosotros? ¿Ah? ¿No es mejor que yo esté de viaje? Dímelo. Ay, pastor, le extraño. ¿Cuándo regresa? Ay, regresa el pastor. Hasta tos. Esta es una liberación, hermana, no se preocupe. Pregúntate esta noche, ¿cómo es el fruto en mi casa? ¿Qué fruto estamos comiendo? ¿El de Cristo? Porque Cristo es tu salida. Vengan todos a mí. Los que estén cansados, ¿de qué? De ser rebeldes. Los que estén trabajados, ¿de qué? De vivir en la maldición de la rebelión. Yo os daré descanso. Tome mi yugo. Denme sus cargas. Mi carga es ligera. Aprendan de mí. Soy manso, soy humilde de corazón. Van a hallar descanso en sus mentes. No quiero, pastor. Amén. Sí quiero, pastor. Amén. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pastor, no puede haber una iglesia así, que sea menos dura, porque esta iglesia es bien dura. Mira, yo no sé si es dura, pero real sí es. Yo no sé si es dura, yo no sé si quieres que yo te dé un beso ahorita que acabe la prédica, te haga así tu orejita de lado para que te sientas contento, te sobe tu bolsita para que puedas ser fiel en tus diezmos, no sé. Te diga algo bonito, hoy eres lo máximo, sin ti no podía ser feliz, una canción, algo, poesía. Yo tengo que hablar la verdad, porque es lo único que nos hace libres. Y tenés tremenda responsabilidad hoy. Y esto va a continuar, porque hoy estamos hablando del poder de la autoridad divina. Autoridad divina. Ahora, vamos a hablar en estos días de la bendición de caminar bajo la autoridad divina. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te bendecimos. Te damos la gloria y la honra. Señor, el enemigo no se preocupa si nosotros estamos predicando de Cristo. El enemigo se preocupa si además de predicar de Cristo estamos obedeciendo y guardando la autoridad tuya, Señor. Porque si estamos predicando de Cristo, pero viviendo como unos hijos de tinieblas, Señor, hasta se ríe de nosotros y se burla de la palabra. La predicación sin rendirnos a la autoridad tuya no tiene potencia, no tiene efecto. Y nosotros clamamos, aún yo como pastor, porque la autoridad tuya se cumpla en mi vida, en Cristo Jesús. Cristo y el poder de Él en mí, el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, es la única esperanza que podemos tener, no solamente para ser salvos, sino para vivir en obediencia. Nuestra salvación es morir y vivir. Y nuestra obediencia, nuestros hechos también es morir para este mundo y vivir para Dios, que es Cristo en nosotros. No hay ningún argumento que nos puedan impedir hoy entender que desde el principio Adán falló y se rebeló a la autoridad que le delegaron. Eva falló y se rebeló a ser sumisa a su esposo y lo traspasó con el fruto que le dio de comer. Sin embargo, tú llamaste a Adán como el responsable de esa caída. Y aunque le diste sentencia al hombre, a la mujer y a la serpiente, hoy por hoy en Cristo Jesús todo puede ser restaurado. Nosotros nunca vamos a poder en nuestra propia fuerza, por nuestra naturaleza humana caída, ser obedientes a la autoridad. Pero la vida de Jesús y el Espíritu Santo tuyo en nosotros, el poder derramado en nuestra vida, nos da la victoria. Porque Cristo Jesús es nuestra victoria. Así es que clamo
para que los pretextos y los argumentos de todos nosotros sean vanos y tú puedas hacer toda la obra de restauración, reconciliación, revelación. Revela esta palabra al corazón de mis hermanos, que hay esa revelación. Es la única manera que vamos a poder caminar en intimidad contigo. Necesitamos esa revelación para poder caminar íntimamente contigo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Clamamos, no con nuestra mente nada más, sino con nuestro corazón, que tú tengas misericordia de nuestras familias, que están destruidas y seguimos como niños rebeldes, caprichosos, malcriados, que le hace falta un buen quebranto, Señor, para que dejemos de jugar con el Evangelio. Qué tristeza es que tienen que permitir un cáncer, una sentencia de muerte. Muchas veces tienes que hacerlo para ponernos en serio y para que aún la gente que nos conocía y se burlaba también se ponga en serio. Sin embargo, Señor, extiende tu misericordia para que no tengamos que caer en ese dolor y en ese quebranto. Que podamos venir en amor hacia ti y abrazar tu palabra y tus promesas, porque tú eres un Dios de amor y tú no vas a cerrar los brazos de un hijo que venga a ti a clamar por misericordia. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta palabra. De verdad, Señor, que este es un lugar con pueblo duro de servir, Señor, pero que hoy se ha roto esa maldición, porque así lo declaro, en la vida de todos los que están aquí presentes y en la vida de todos los que van a oír. Hoy se cancela por la sangre de Cristo que se derramó la maldición de la dureza espiritual, de la ceguera, del miedo, de la apatía, del egoísmo, Señor, de haber perdido aún el afecto natural. En el nombre de Jesús, todas las maldiciones que están en 2 Timoteo 3, el carácter de los hombres de los últimos días, se cancelan en esta iglesia. Añade las personas que vengan con hambre y sed de tu autoridad. De Jesús, añádelos, Padre, bendícelos, Señor. Damos gracias por esta palabra, damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.